Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. La violencia en Honduras alcanza tales extremos que los presuntos hechores de la maldad poco les importa el parentesco, sexo, edad, grado de consanguinidad, religión o el lugar donde perpetúan sus crímenes. En el suceso sangriento más reciente, un hombre celoso tiroteó a su prima de 14 años, al pretendiente de esta de 17 y a un niño de 10 años cuando estos se encontraban dentro de una iglesia evangélica ubicada en Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras. El fin de semana anterior, el presentador musical de un canal de televisión local apareció muerto con un disparo en la cabeza en un solar baldío cerca de la Corporación Municipal de Morazán. Ese mismo día, un abogado de 32 años fue balaceado en la colonia Callejas, en San Pedro Sula. La violencia es un flagelo social que también se ensaña en la mujer. De enero a noviembre de 2014 hubo 453 femicidios y que muchas veces se presenta de forma individual como colectiva o masacres definida como un crimen con 3 o más víctimas a la vez y que solo del 2012 al año 2014 registró 250 eventos con 650 fallecidos. Asimismo, en el trienio de 2010 al año 2012, datos acumulados indican que se cometieron 24.129 homicidios. En julio y junio de 2014 hubo 474 homicidios respectivamente. En ese periodo anual, el mes con más homicidios contabilizados en enero, con 528, y en el que menos muertes violentas hubo fue febrero con 247. En términos generales, del 1 de enero al 4 de agosto de 2014 se registran 3.432 homicidios, con un aumento de 88.1% de muertes por cada 100.000 habitantes. Para esas fechas, las muertes violentas empezaban a mostrar una tendencia hacia la baja. Esto según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al comparar del 1 de enero al 15 de diciembre de los años 2010 y 2011, las muertes violentas pasaron de 5.842 a 6.723 víctimas, 881 más que el año anterior, por lo que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se alzó de 70 a 88 ciudadanos. En el mismo paréntesis del año 2012 se contabilizaron 4.264 fallecimientos violentos. Los departamentos con mayores tasas de homicidios en 2005 eran Francisco Morazán, Atlántida, Cortés y Copán. En tanto, la cifra de muertes de mujeres en 2013 fue de 636 y de mantenerse la tendencia se proyecta que 2014 cerró promediando 500 femicidios. De enero a julio de 2014 se contabilizaron 67 masacres en las que 213 perdieron la vida. En el mismo periodo del año anterior murieron 237 personas en 68 homicidios múltiples, mientras en 2012 cerca de 200 ciudadanos perdieron la vida en 115 masacres. Paralelo a los ríos de sangre que corren en la geografía nacional están los flujos de armas como los 40.000 artefactos de varios calibres que están en manos de 850 empresas de seguridad privada que operan de manera legal en el país, más otro número no determinado que utilizan entre 400 a 450 agencias que prestan el servicio de manera ilegal, según datos de la Policía Nacional. Al mes de febrero, crónicas de prensa reportan una circulación de más de 1 millón entre legales e ilegales que circulan en el país, forjando de este rubro un negocio pujante que incide también en la muerte violenta de personas. El 81.6% de las muertes violentas en Honduras obedece al uso de armas de fuego. En el año 2000, al país se importaron unos 5.7 millones de dólares en armamentos. En el 2001, la cifra pasó a 8.2 millones de dólares. Y en el 2011 se alzó a 16.6 millones de dólares. Las mayores importaciones son de la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, a través de la Armería que autoriza la compra y venta de armas en el país, la Secretaría de Seguridad para la Policía Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Finanzas, la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Dirección Adjunta de Rentas. La Dirección Policial de Investigación reveló que en el mercado ilegal de armas adquiere vínculos alarmantes ante la poca regulación, ya que muchas están en poder del crimen organizado que abunda en diversas regiones del país. Para la entrevista, Yaritza Owen y Marlon Reyes. La nota introductoria fue presentada gracias a
La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la entrevista de este jueves 23 de junio del 2016. Hemos hecho este resumen porque la violencia no data de estos 2 años de gobierno, sino de muchos años atrás. También ahora hay violencia. Por eso he traído a 3 expertos. Las autoridades, incluyendo la universidad, ha dicho que ha bajado la violencia en el país. Pero voy a presentar primero a mis invitados para entrarle al tema. Está la licenciada Arabesca Sánchez, criminóloga. Es un gusto que esté. Gracias, Raúl, por la invitación. Sí, el licenciado Francisco Maradiaga, también criminólogo y especialista en investigación de escena del crimen. Mucho gusto, don Raúl. Gracias por estar acá. Igualmente. Y bienvenido al general Luis Maldonado Galeas. Un gusto. Permiso, licenciado. ¿Por qué Honduras experimenta tanta violencia? Se ha hablado que en la actualidad ha bajado en relación a todos esos años que vimos en la nota de introducción la violencia, pero todavía esto preocupa en el país. Así es, la violencia es un fenómeno multicausal. Para entenderla o para abordarla se necesita comprender sus orígenes. Las causas de la violencia que estamos viendo en el país la encontramos a veces en causas que son estructurales, producto de inequidad, de mala distribución de riqueza en el país, temas de inacceso a la justicia, impunidad, corrupción, pero también encontramos ahí unas causas que son coyunturales, que son esas que han traído esta oleada de criminalidad organizada transnacional que ha afectado el país desde hace más de una década. Ahí encontramos una violencia que se asocia directamente con temas del narcotráfico, de bandas criminales, temas pandilleriles y temas de delincuencia común, algunas por motivaciones económicas, otras por otro tipo de motivación. Y vemos también alguna violencia sexual que casi siempre afecta sobre todo a niñas y a mujeres. Sin embargo, tampoco se excluyen los niños menores de edad. Y encontramos una violencia psicológica que está inserta en toda esa tipología de violencia generalizada que encontramos en Honduras. Aquí podemos hablar tanto de homicidios, violaciones, podemos encontrar extorsiones, podemos encontrar lesiones, violencia intrafamiliar, violencia hacia la niñez, violencia a grupos minoritarios excluidos, podemos encontrar violaciones a derechos humanos y podemos encontrar también una violencia que es producto de abuso de poder o autoridad que la ejecutan algunos malos funcionarios públicos. Sí. Licenciado Francisco Maradiaga. Bueno, como decía la compañera Vesca, son varios factores, pero yo puedo incluir uno de repente más fijo, que es de repente la mala investigación criminal que existe en el país. O sea, no tener un ente investigativo. La mala investigación criminal. Mala investigación criminal en el sentido de que no existe una investigación independiente que vaya dirigida a poder determinar científicamente el personal o las personas que cometen este delito y así presentar con suficientes evidencias a un fiscal para que sea el fiscal que presente ante el juez y llegar a una sentencia firme y que este señor ya deje de andar en las calles y llegar a un centro penal donde va a tener que estar, porque ¿qué es lo que pasa? Hay demasiados homicidios a diario y no se ve de que se castiga o no se ve de que se está presentando con suficientes elementos a estas personas ante un tribunal. Pero los reportes hablan que ha bajado la criminalidad en Honduras. Eso de repente lo que dicen los reportes a nivel de institución, pero de repente cuando ya los vamos a ver a la realidad, si usted ve en los medios es raro cuando no tienen 5, 10, 15 homicidios de los que de repente se pueden apreciar en una comunidad urbana, pero vamos a los rurales. Solo salen cuando son homicidios en varias personas. Cuando es uno solo en su comunidad, ligerito se lo entrega a los familiares y no pasa a estadística de repente. General Luis Maldonado Galeas. Yo voy a incluir un elemento que es la rentabilidad del crimen. La rentabilidad del delito ha hecho de que nuestra sociedad
vaya... La rentabilidad suena como a un negocio. Un negocio. En el sentido de que ha permeado tanto la conciencia ciudadana en todos los niveles, porque es rentable para el juez corrupto, es rentable para el fiscal, es rentable para el policía, es rentable para el político. Si el ser delincuente, en esta parte vamos a hablar de la delincuencia política, y que entro también en un espacio de criminalidad, porque entrar en la droga, entrar en el tráfico de armas, entrar en otros crímenes organizados, ahí adquiero una rentabilidad que me va a dar un estatus. El político busca el estatus político de notoriedad y otros buscan la rentabilidad económica. Y la sociedad busca también elevar de estatus su condición en la cual el crimen se hace presente. Por ejemplo, gracias a Dios, el Departamento de Gracias a Dios, si nos descuidamos, esa sociedad va a perder la capacidad de autosostenerse normalmente en una economía normal, funcional, de acuerdo a las potencialidades que dé la tierra, en gracias a Dios. Pero casi todos tienen ya como una forma de vida el hecho de ser parte de esa dinámica criminal de droga que hay ahí para poder autodesarrollarse. Colón, por ejemplo, que es el escenario más reciente en el cual estamos reviviendo las cuestiones de los cachiros y también sus vinculaciones. Yo creo que en Colón fue donde más estructura criminal se creó y por eso se ubicó ahí esta fuerza de tarea Satruch como parte de un disuasivo militar ahí, y incluso se hubo un decreto de control de armas. Sin embargo, está tan entronizada la forma de crimen y de delito que ya la participación es comunitaria, inversionistas en esto, en lo otro, y la sociedad es parte de ello. Yo creo que rentabilidad, estatus, poder, facilidad para el crecimiento rápido, está modificando nuestros patrones de conducta. Entonces, ya no censuramos desde la sociedad la criminalidad, la aceptamos, la hacemos como conveniente. Sí. Hasta finales de los 70, iniciando los 80, volvimos a tener democracia, ya no gobernaban los militares. Inició el doctor Roberto Suazo Córdoba, de ahí el expresidente José Ascona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores, Ricardo Maduro Lloes, Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa y actualmente el presidente Juan Orlando Hernández. Cuando nosotros cuatro crecimos, no había tanta violencia. ¿Qué falló? En todos estos, son 9 presidentes. ¿Qué falló? ¿No hubo política de prevención? Yo creo, Raúl, que ha habido una demanda social acumulada desatendida. Aquí, entre esos componentes estructurales que se mencionaba, y también los compañeros aquí en el panel, veíamos que esa inequidad en la distribución de la riqueza es una de las causales de la violencia. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy como un sinnúmero de jóvenes que son excluidos del sistema educativo, excluidos del sistema de salud, excluidos de atención familiar, excluidos de temas de seguridad ciudadana y excluidos de cualquier mecanismo de protección. Finalmente terminan siendo acosados por estructuras pandilleriles o criminales. Prácticamente se les obliga a punta de necesidades a llegar a esas estructuras y luego pasan de su rol de víctimas a agresores. Y los encontramos entonces en grandes proporciones de una población pandilleril que poco a poco va tomando control de algunos barrios y colonias en los municipios de mayor crecimiento poblacional, pero también de mayor desarrollo económico, sobre todo Distrito Central, San Pedro Sula y Ceiba, que es donde más problemática hay asociada al tema. Y luego los encontramos presentes en temas de extorsión, de sicariato, de control económico de cualquier movimiento que hay en esos barrios y colonias. Al final, incluso se han visto asociados
algunos desplazamientos forzados, han sacado a las personas de sus viviendas y al final terminan utilizando esas casas como sus centros de operación, lo que hemos conocido como las famosas casas locas, en donde se tortura y también se le da muerte a esas víctimas. Entonces, mira cómo hemos pasado, la década de los 90 nos dejó una gran cantidad de jóvenes que fueron desatendidos por esos conflictos de Centroamérica. Esta juventud va desplazada forzosamente hacia Estados Unidos, regresa ya convertidos en redes pandilleriles, vienen a nuestros territorios, tanto a El Salvador, a Guatemala como a Honduras, consolidan sus estructuras, los comenzamos a ver en los 90 asociados a alguna cuestión vandálica y con el tiempo el crimen organizado llega, se planta en el territorio hondureño y necesita un socio estratégico que ya conozca bien el territorio a nivel de base, a nivel de barrios y colonias, y encuentra un casi aliado natural y necesario, el tema de la estructura pandilleril, y comenzamos a ver entonces una serie de dinámicas criminales que comenzaron a llegar con exceso de recurso económico, tecnológico, logístico, y va dejando atrás a un Estado que tiene marcos institucionales obsoletos, que tiene unos presupuestos bastante raquíticos y que tienen además intronizada el tema de la corrupción de algunos malos funcionarios públicos que las han llevado a esas instituciones a su mínima expresión y finalmente terminan coludiéndose con esa criminalidad que debían de combatir, poniendo en riesgo también a la ciudadanía. Y al final, digamos que después de 3 décadas no se ha aguantado más. Encontramos ese hecho histórico de la muerte de esos 2 jóvenes universitarios en el 2011 a manos de algunos miembros de la Policía Nacional y se comienza a levantar un gran movimiento ciudadano en rechazo a la corrupción, en rechazo a tanta violencia y en rechazo a tanta criminalidad, pero sobre todo también en rechazo a violaciones a derechos humanos en Honduras. Y es entonces cuando se vuelve a activar y a despertar el tema de la veeduría social y comenzamos nuevamente estos movimientos de estar observando y señalando lo bueno y lo malo que las instituciones de seguridad y de judicializamiento en el país están haciendo para ir verificando también cuándo se están tomando decisiones acertadas, basadas en evidencia y en información, y cuándo estamos ante decisiones, digamos, que no son precisamente las que el país necesita para mejorar la situación. Para usted, licenciado Francisco Maradea, ¿en qué han fallado los gobiernos? ¿Y quiénes han conducido al país? Como usted dice, nosotros crecimos donde había poca violencia, pero es que se perdió en las comunidades de nosotros, de donde nosotros muchos venimos, se perdió ese respeto a los valores que se nos daba en la casa, hoy ya casi no se da. La migración de estas personas para la capital y de aquí donde el Estado se ha, de una u otra forma, estos gobiernos, en vez de enseñarles a trabajar a nuestros campesinos, de repente les da dinero. Y de ahí donde viene los bonos mentados, donde viene esta gente, y en vez de hacer producir la tierra, les gustó el dinero y se viene para la capital. ¿A qué? A que sus hijos se involucren ante la criminalidad, ante las mismas maras y pandillas, a consumir droga. Porque de repente ese niño se vino para el país, para Tegucigalpa con la abuela, para San Pedro Sula con el abuelo, y su mamá o su papá está en Estados Unidos, donde de una u otra forma no lo supieron crear. Ya un poco en su juventud se lo llevan para Estados Unidos y este niño ya viene indomable, como decimos, y él allá muy fácilmente se integra a personas que no son de muy buena reputación en la comunidad y les enseñan cosas, porque en cierta edad nosotros somos bien vulnerables para absorber otras culturas que de repente cuando venimos aquí queremos implementarla y le estamos haciendo daño a la otra juventud que está de repente más adelante que nosotros. General. Yo lo que he visto es que la institucionalidad en Honduras no se movió paralelamente o adelante de cómo se movió las distintas modalidades de la delincuencia y el crimen. Hasta en los últimos años, creo que estos últimos 2 gobiernos, es cuando se empezó a hacer una revisión
institucional y de marcos jurídicos para poder crear organizaciones y lo que pudiera traer como consecuencia las capacidades técnicas, científicas, organizacionales para hacerle frente a las distintas modalidades del crimen. También creo que hubo un descuido después de la década de los 80, cómo valorar la cantidad de armas que quedaron como producto de esas guerras civiles internas aquí en Centroamérica. Y Honduras, como siempre, tuvo el beneficio de un entorno pacífico. Entonces Honduras sirvió de refugio, de santuario para todos estos armamentos en las 3 fronteras terrestres. Bueno, si los contras aquí entrenaban. Sí, pero el AK-47 venía de otras latitudes. Entonces, los gobernantes no pudieron atender esa situación de tal manera de que posteriormente, y como está sucediendo, eso iba a ser la base del armamento de la criminalidad actual. Y el otro punto, reforzando lo que dijo el licenciado, las migraciones. Las 2 migraciones, las internas y las externas, crearon ese desequilibrio social, ese problema social. Y en las internas, si nosotros podemos apreciar los asentamientos humanos en San Pedro Sula y los asentamientos humanos en Tegucigalpa, son prácticamente los sitios de efervescencia delictiva. ¿Por qué? Porque se tolera el asentamiento, pero el gobierno no toma las acciones para crear condiciones normales de desarrollo. Acepto que se quede ahí, pero ¿y los servicios públicos? ¿Y las capacitaciones? Y la industria básica? Y todo lo que debe de intervenir un Estado para poder crear condiciones. Es por eso de que todos estos nombres que oímos aquí en Tegucigalpa, Divino Paraíso, Santo Cielo, Canaán y todo eso, es parte de esta estructura social que dejamos que se mueva, pero no intervenimos como Estado, como gobierno, a darle las condiciones que lo aparten de la vulnerabilidad para caer en las garras del crimen en todas sus modalidades. Esas son las 3 cosas que yo más veo y que aquí ya lo hemos platicado con respecto a la migración externa, que es la disfuncionalidad familiar. Entonces hay una sociedad que es sensible, que es susceptible a poder entrar al crimen por cualquier razón, presiones, amenazas, muerte, necesidad, tantas cosas. Entonces este entorno social sí es culpa del gobierno, no haber tomado las acciones, cualquier gobierno. ¿O de todos los gobiernos? ¿De todos los gobiernos democráticos? Más asentado, sí, y no podemos excluir también a los militares porque tampoco eran perfectos, pero en la medida de que la sociedad fue tomando esos rumbos y se le fue desatendiendo ese nuevo ordenamiento social, en esa medida fue creciendo el fenómeno y no lo pudimos parar a tiempo. En tiempos de Maduro, por ejemplo, tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas y desplegarlas aquí en la ciudad de Tegucigalpa con tiendas de campaña, porque la Mara estaba tomando una fuerza tremenda. ¿Qué pasó con el gobierno anterior? No pudo identificar el fenómeno, el crecimiento, hasta que ya explota. Ahora la tenemos con el crimen organizado, otra faceta. Entonces, así cada gobierno nos va dejando una herencia de falta de una atención responsable respecto a los fenómenos de violencia. Sí, comparto totalmente, porque yo estoy viendo también que aquí, mientras ese operativo Avalancha que se hizo hace algunos meses en el país, quizá 2, 3 meses, nos enseña que hay algunos indicadores ahí que reflejan que hay redes entre algunos personajes de clase política, de algunos personajes que han sido formados en fuerzas del orden público, ya sean activos o inactivos, estructuras pandilleriles y algunos personajes de otros gremios. Ahí encontramos, por ejemplo, un alcalde activo, un ex policía que había sido depurado, pero que ya estaba por ganar su demanda en la Corte Suprema, alrededor de 18 pandilleros y al menos un centro médico o 2, uno en el Distrito Central y otro en San Pedro Sula, y una gran cantidad de bienes que habían sido adquiridos producto de extorsión que estaba, digamos, operando esa red. Al mismo tiempo comenzamos a ver hace un mes en El Salvador, en el país vecino, cómo
alrededor de 21 personajes, políticos y no políticos y funcionarios y técnicos, terminan involucrados en algunos acuerdos también pandilleriles. Entiendo yo que hay un alcalde que incluso se le acusa de haber hecho uso de bienes del Estado, de fondos municipales, para pagos a cierta estructura pandilleril. Entonces, si esto está pasando en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es la zona subregional en donde nosotros nos ubicamos, empezamos a adolecer de la misma problemática los 3 países junto con Guatemala. Creo yo que es necesario que empiecen a tomarse algunas estrategias que sean regionales y que nosotros también busquemos algunos acercamientos con estos 2 otros países, porque entiendo que El Salvador es uno de los países que más ha estudiado ese fenómeno. Yo entiendo que la Universidad Simeón Cañas, en la década de los 90, emitió los mejores estudios a profundidad que se han hecho sobre el tema pandilleril, pero al final queda también este otro tema del que nos hablaba hace poco el general, que tiene que ver con esa fuerte disponibilidad de armas que han quedado en Honduras. No solamente los remanentes de los conflictos centroamericanos de los 80. Perdone que le interrumpe, la nota de introducción hablan que circulan cerca de 1 millón de armas en Honduras. De manera, sí, esa es una estimación bastante conservadora que hay. Lo veo con dudas. No, es que estaba reflexionando respecto a las legales y las ilegales. ¿Y usted? Pero entre todas creo que suman el millón. Es que es bien difícil decir tantas armas ilegales, porque si la autoridad supiera cuántas armas ilegales existieran, ya no fueran ilegales, porque hubiera un control de una u otra forma. Hay una gran cantidad de armas ilegales y por diferentes factores. En el mundo hay suficientes elementos para poder ir registrando estas armas y poderlas ir identificando, no con sus series y sus marcas, sino que con sus características individuales de cada una de ellas. Que hasta ahorita el país se compró un equipo y está ahorita en stand-by. Todavía, bueno, se lo digo porque se dejó de funcionar por unas garantías y creo que hasta ahorita se va a empezar a poner a funcionar, que ese es el otro elemento, de que se puede identificar las armas por sus características individuales, como le digo, no solamente por sus series y sus marcas, que son las armas que legalmente se están registrando. Cada hondureño puede tener 5 armas. 5 armas según la ley. Después de los 18 años. Después de los 18 años. Según la ley, después de los 18. Y según la ley. Reglamentado, hay una reglamentación, disculpe, de que iba a ser después de 25. Y se está haciendo ilegalmente, se está matriculando después de 25, pero la ley habla de 18. Sí. Hay otro asunto ahí que es, ¿con quién está la sociedad? ¿Con los delincuentes o con quienes tienen o tenemos la responsabilidad de enfrentar este ambiente violento? Y yo, en la medida de que veo los casos y todas estas situaciones, creo que la sociedad se alinea de repente con la actividad delictiva. Y el problema es que como sociedad no puedo alinearme con los operadores de justicia y de seguridad porque los encuentro también como delincuentes. Entonces ahí hay un desequilibrio de conductas, la conducta de la sociedad, la conducta de las instituciones, la conducta del delincuente. Si el delincuente ejerce poder, controla territorios, normalmente esa sociedad se supedita ahí, a ese estilo de vida delincuencial. Y si en ese entorno los fiscales, policías, militares forman parte de la red de eso que ella puso con respecto a Avalancha, que ahí se encontró de todo, quiere decir que aquí hay un problema de identidad, de en qué lado estoy y en quién debo de confiar. Y ese ha sido lo más triste. Eso es lo más trágico, digamos, de nuestra situación, que no podemos poner ubicado a cada quien en su rol que le corresponde con respecto a esto de la violencia y la criminalidad, porque nos inspiran desconfianza. Porque mire ahorita, disculpe, sí. Ahorita en el país, ¿cuántas policías tenemos? Supuestamente 13, 14 ya, 14,000. Ajá, pero todo el mundo hace lo mismo y no hace nada, al final no hace nada. Porque la delincuencia sigue. O sea, según las teorías, y a la vez que conoce bastante la escena del crimen, el 80% para identificar un hechor de un crimen está en la escena del crimen. El otro 20% es juntamente con el investigador en la calle, para poder llegar a una sentencia firme con los indicios recolectados en la misma.
Hay tantos elementos trabajando, pero es raro el que está preparado hoy en día para poder hablar a esa escena del crimen con los indicios que están en el lugar. Sí, creo que también ha afectado el tema de la contaminación institucional. De hecho, estamos en medio de un proceso de depuración desde hace ya como 5 años, ¿verdad? Entonces, hemos visto que 35 años ha tenido el país en donde se han desarrollado 3 fases de depuración, las 2 anteriores han fracasado y la que actualmente se desarrolla nos dejan algunas dudas todavía porque hay policías que han salido, que se quejan, que han habido también de por medio algún tema de persecución política o de conflictos interpersonales entre quien depura y el que no depura, y al final encontramos otra serie de oficiales que han sido separados, entiendo yo que a estas alturas son 108, desde rangos de general, de comisionado, subcomisionado, comisario y subcomisario, y que al final nos dejan ahí 108 oficiales de la clase ejecutiva de la Policía Nacional que han sido apartados. Algunos han sido certificados y otros todavía se encuentran bajo signo de interrogación porque están en proceso de investigación. ¿Qué sucede? Que al final seguimos viendo policías involucrados en actividad criminal. Antes de que comenzara el programa, le comentaba yo al general, hace 2 fines de semana roban la casa de una colega, se comienza un proceso de investigación y al final de 2 días de investigación, el último personaje que se vincula a la banda de robo es un policía clase 1, que está activo. Entonces, esa es una historia que se repite en el país y que le está haciendo mucho daño a la institución policial. Así que yo creo que aquí deben de desprenderse intereses político-partidarios y deben de desprenderse también intereses individuales para que pensemos como hondureños, hondureñas y rescatemos esa institución que sí tiene un noble mandato de servir y de proteger a la ciudadanía en toda esa necesidad que tiene con respecto a la violencia y la criminalidad, pero debe de haber mucha voluntad política. ¿Y esta depuración que está haciendo la comisión depuradora, creen en que va a ser buena, beneficiosa para el país? Usted me habla de 108 oficiales, pero muchos policías normales van a la calle también. Y siempre ha habido una discusión. Un criminólogo, Sánchez, Gonzalo, él dice que él no cree que los policías que salgan de la institución se van a convertir en delincuentes. Yo recuerdo bien que usted estaba en ese programa. Otros dicen lo contrario. En la salida de esta gente y también enfrentados, los que han sido jefes, en este momento están enfrentados, acusándose mutuamente unos a otros. ¿Qué nos va a dejar todo esto? Lo que todos aspiramos es que nos deje una institución sana y fortalecida, una policía que es la que los hondureños y hondureñas nos merecemos. Pero usted, en su análisis, ¿cómo va la cosa? Pero en el tema técnico estamos viendo que esta vez se ha cuidado, digamos, el tema laboral para evitar una lluvia de contrademandas al Estado y que terminemos como país pagando cantidades millonarias anualmente por temas de devolución de cargo con daños y perjuicios. 2, que esta vez antes de depurarse se estableció un plan de reestructuración institucional y esa es la mayor causalidad de retiro. Por otro lado, vemos que personajes que han sido señalados por unos delitos realmente graves, sobre todo estos que han sido publicados en el New York Times de Nueva York, algunos de ellos son separados y se les da, digamos, la ventaja de que tomen retiro voluntario o que se vayan con sus prestaciones. Y por el otro lado, encontramos algunos que han sido certificados en sus cargos y basta con que se abra una línea de cualquier foro radial, televisivo, para que los mismos compañeros comiencen a llamar y a escribir y a decir por qué dejaron a este o aquel si está señalado de esto y de aquello. Entonces, mire cómo se va presentando el tema de la depuración, que al final entiendo que no se puede dejar acéfala de una cúpula policial a la institución porque tiene una estructura verticalizada en el tema estructural, pero al mismo tiempo se van viendo nuevas contrataciones de policías, entiendo que ya superan los 5,000
para la Dirección de Inteligencia, para la DPI, para las nuevas estructuras de policía preventiva y comunitaria, pero creo que vamos a pagar el costo. Y es algo relacionado con lo que Juan Francisco decía, el hecho de tener una policía bastante nueva, con personas que prácticamente acaban de salir graduados del ITP o de la Academia de Policía y que todavía no han tenido la oportunidad de tomar experiencia en la calle. La experiencia que solo el trabajo diario les da después de un cierto número de años acumulados de servicio. Creo que eso lo vamos a ver tanto en la DPI como en la TIC en términos de investigación criminal en los próximos años. General. En la depuración yo veo una prisa por pretender mostrar resultados ante una presión social y ante una demanda del mismo gobierno. Esa prisa puede tener un costo, puede hacer que se tomen decisiones inapropiadas y resulte en esto que ya comentó Arabesca, ¿no? Yo soy depurado, pero no, debe haber sido depurado aquel, y ya se están sintiendo ese tipo de cosas. La otra situación es la pérdida de la capacidad operativa. Los liderazgos de los policías, en esa escala de comisionados generales hasta abajo, tienen funciones conforme a la organización de la policía. Al faltar esos jefes, al faltar esos liderazgos, la institución pierde su capacidad, su movilidad para poder operar eficientemente. Entonces, este es un problema en donde vamos a tener que aceptar de que hay una disminución de la capacidad institucional de la policía. Por otro lado, viene un crecimiento que sería más lento porque un comisionado general no se hace de la noche a la mañana, ni mucho menos de los otros grados. Por lo tanto, ahí entra un elemento que hay que también saber aceptar la sociedad, y es lo que en forma peyorativa le dicen militarización. No porque yo lo sea, pero una de las tendencias mundiales es que los militares, conforme a las amenazas, vayan asumiendo roles para la paz mundial. Y este crimen transnacional y todo esto es parte de esas amenazas. Y aquí lo que hay que tener cuidado es que los roles que se le asignen a las Fuerzas Armadas no sustituyan los propios de las policías, ni tampoco vayan a caer en un proceso de degradación institucional por meterse en ese ambiente tan fácil de caer en una situación de degradación institucional también. Entonces yo es lo que veo con este proceso de depuración y por otro lado de resurgimiento de nuevas organizaciones con otros perfiles que esperamos mediano plazo se logre algún nivel de competencia profesional, pero esto yo lo aprecio como a largo plazo cuando ya tendríamos el verdadero equilibrio institucional. En lo que hablamos de la depuración, de repente ahorita vamos a ver en el futuro si esta nueva comisión que está haciendo la depuración ha sido efectiva de acuerdo a las demandas que ponga entre los organismos. Pero usted, ¿cómo ve el panorama? Como le preguntaba a la licenciada Arabesca, dígame, licenciado Juan Francisco Maradiaga, ¿cómo ve esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Vamos bien? Yo creo que de repente vamos a hacer lo que dice el general, de repente volver a tomar un mando militar de repente, nuestra dirección de la policía, porque se nos está cortando de repente los grados superiores que van a poder dirigir la institución. No muy fácil se va a hacer, como decía el general, un comisionado general. Entonces esos espacios van a quedar solos sin que nadie los vaya a poder sustituir dentro de la policía. Entonces de repente va a llegar a tomar el mando otras personas de otras instituciones, que ahí donde de repente volvemos a la militarización del país, ¿verdad? Que la depuración policial se haga en base a las personas que sí en realidad le están haciendo daño a la institución policial. No por querer desintegrar una oficina o una dirección vamos a tener que correr a todos. ¿Por qué? Porque no pasó un polígrafo, porque el polígrafo lo están utilizando como causal de despido, no como causal para una investigación previa del mismo. Sí. ¿Qué van a hacer estos policías? Los que tengan que salir. Estoy hablando desde el policía clase 1, ¿verdad? Sí, clase 1. Clase 1 hasta el general con los máximos honores y los máximos galones o estrellas, soles. ¿Qué va a pasar con esta gente?
al menos en el decreto de creación de la Porque, comisión. perdone, bueno, yo soy periodista y tal vez podría participar en campañas políticas, que lo he hecho. Pero eso es ahora, que tengo ya una experiencia. Hay mucha gente que no tiene ninguna más experiencia en otra cosa que no sea ser policía. ¿Qué va a pasar con esa gente? Trabajar en seguridad. Sí. Se prevé que la misma comisión debe incorporar un mecanismo para dar seguimiento a las personas que van a ser separadas de la institución, tanto aquellas que se separan por cancelación como las que se separan por retiro voluntario o porque están en procesos de investigación abierto. ¿Qué se entiende? Que ellos van a dar seguimiento a los mercados laborales en donde ellos van a incursionar, Raúl. Pero la experiencia en el país nos ha mostrado que casi siempre ellos se incorporan a tareas de empresas de seguridad privada. Ahora la pregunta del millón sería, ¿y si han sido depurados porque significan un riesgo, como policías porque están uniformados y armados? ¿Van a seguir significando el mismo riesgo si se les está señalando de algunos hechos criminales o no? Fíjate que usted ahí le respondió por el licenciado Maradía, me dijo, va a trabajar en seguridad, pero lo que usted está diciendo, ¿y si han sido depurados por irregularidades? Claro, entonces se supone que el reglamento de empresas de seguridad privada establece que ellos deben de presentar la planilla de trabajadores y operarios y que ellos deben de tener su servicio militar ya concluido o un servicio policial, certificar uso de armas y demás, pero que también debe tener una hoja de vida limpia en temas de en dónde ha trabajado, en términos de cómo están sus antecedentes judiciales y policiales. Pero aquí creo que la comisión debe de ser clara en cuanto a remitir expedientes a la Fiscalía que ameritan investigación y persecución penal, porque esos casos no se les puede dar un tratamiento como si se tratasen de faltas administrativas. Creo que ahí estaríamos poniendo sí que en riesgo ese mercado laboral en donde ellos incluso van a incursionar. Yo recuerdo que en Colombia, cuando han habido depuraciones masivas de más de 3.000, 30.000 miembros, allá se establecieron mecanismos de seguimiento, incluso se abrieron oportunidades para abrir el mercado laboral. Usted encuentra, por ejemplo, unas compañías de transporte que son sumamente seguras porque la hacen por llamado, la constituyen varios de ellos que solo tenían faltas administrativas, se han convertido en una red operaria de transporte público bastante aceptable. Y también otros fueron a empresas de seguridad, pero fueron certificados después de los procesos de separación. ¿Qué sucedió? Que los procesos de persecución penal se llevaron a los tribunales. Entonces, debemos de entender que esa no es una misión de la comisión depuradora, eso le compete al Ministerio Público. Y el Ministerio Público no puede hacer de lado su responsabilidad, dejando ahí a una comisión creyendo que va a sustituirle en su rol. Creo que ahí debemos de ser bastante claros con eso. Y esperar de que la comisión haga la correspondiente canalización de acuerdo a los motivos por los cuales fueron separados o cancelados. Yo escuché a Omar Rivera decir en Washington que en Estados Unidos, cuando acaban de ir, que ellos van a pasar un informe a las autoridades y que de ahí las autoridades son las que deben tomar las decisiones. Pero acuérdate que dijo algo también, no somos investigadores. Yo creo que aquí debería estar un equipo al par de ellos investigando, porque si a mí me corren de la policía, me van a correr por un delito. Y ese delito lo tengo que pagar ante los tribunales. Eso lo hemos apuntado como un equipo auxiliar que debe tener la comisión. Un equipo auxiliar técnico especializado para poder darle curso a ese tipo de situaciones. Pero fíjese que hay algo que es paradójico con respecto a esta gente que se va. Solo unos pocos de ellos concentraron más de 100 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, no los veo yo buscando trabajo en empresas de seguridad. Algunos ya tienen asegurada su vida. Es paradójico y es hasta doloroso saber de que un delincuente, mientras estuvo activo, sale millonario a disfrutar de su... Pero sí, hay otros que salen por otras razones, que no lograron tal vez agenciarse ilícitamente de fondos y van a caer en esa categoría. Pero vamos más atrás. Y yo se lo voy a hablar aquí con conocimiento de causa, los que corrieron de la NIC.
Es ilógico, se fueron 100 y pico oficiales, bien preparados, donde a ninguno se le comprobó que ha cometido delito. Y se fueron porque fueron reprobados por un polígrafo. Y todos están por la misma causal. Drogas ilícitas y actividades ilícitas, donde nunca se había consumido droga. Nunca tenía un reporte policial por detención o fiscal. Nunca había sido detenido. De GIC. Pero eso lo hicieron ¿por qué? Para debilitar la institución y armar lo que hoy en día es una DPI, porque de repente no se cabía dentro de la organización de ellos, sin saber estos policías en este entonces de que ellos posteriormente iban a caer en la misma desgracia, como lo que está pasando hoy en día. ¿Esos son escala básica o oficiales? Oficiales. Oficiales De todos. de sus inspectores para arriba. De su comisario para abajo. De su es que es la policía que se creó en tiempo del Ministerio Público. Cuando nace el Ministerio Público. 20 años después y se van sin ni un 5. Sí. Y se lo digo con conocimiento de causa. No, ya he sabido algo de eso. ¿Sí? Y ahí está la demanda. Sí. Causal de despido, polígrafo. Sí. Vamos a hacer una pausa para continuar con mis distinguidos invitados, hablando esta mañana de los temas de importancia del país, de la violencia, de las armas. Les voy a preguntar más adelante. Bueno, ya estamos hablando de la depuración policial, hay más de 1 millón de armas, agencias de seguridad que no llenan los requisitos necesarios. El caso de Berta Cáceres, van más de 2 meses, no se sabe nada. Las cárceles de Honduras están sobrepobladas, 900.000 jóvenes sin trabajo y sin estudiar en el país. Esto y más al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí, continuamos. ¿Quiénes son los que sufren más la violencia actualmente en Honduras? Y también ahora han aparecido gente encostalada en bolsas que les cortan las partes del cuerpo, a unos les cortan la cabeza, otros, bueno, crímenes horrendos que antes nunca se miraban en Honduras. Y hay algo que me preocupa, me parece que ya la gente no se asusta mucho. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño y pasaba algo, un asesinato, me acuerdo del caso de los Ferrari, eso fue un escándalo que se siguió por años. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Y quiénes son los que sufren más la violencia en el país? Las estadísticas nos indican que son jóvenes, hombres jóvenes entre los 13 y los 30 años, desde la adolescencia hasta sus 30 años. Y en el caso de las mujeres van edades comprendidas entre los 14 hasta los 29 años. Ahí encontramos esos dos grupos poblacionales por sexo y por su grupo etario que terminan siendo los más afectados por violencia. Ahora, creo que todas esas modalidades que ha descrito Raúl han sido modalidades o modos operandi importados. Los vimos en la década de los 70 y 80, 90 en Colombia. Migraron esas conductas delictivas hacia México con todo el desarrollo de carteles que hay entre carteles de la droga en México. Y estas modalidades comenzaron a verse posteriormente en Guatemala, en El Salvador y aquí en Honduras. Yo recuerdo que los primeros casos de desmembramiento los encontrábamos en medicina forense en la década de los 90 y nos asustaban los primeros que habían en el sur, en el centro del país, en el norte. Juan Francisco creo que se acuerda de esto. Perdón, ¿me dijo qué? Paulón fue el primero que aquí por los Estados Unidos descuartizó. Las pilitas, sí. Entonces, incluso se iba haciendo un mapa situacional de todos esos eventos que iban ocurriendo y una lectura de todas esas dinámicas y a qué grupos criminales respondían esas conductas. De repente, esto se ha generalizado, ha sido una modalidad muy practicada por los carteles de la droga, bandas que hacen, que trabajan en la cadena distributiva de droga, pero también en temas de narcomenudeo,
por luchas territoriales y demás, y se supone que son mensajes que envía un grupo criminal a otro para que no incursione en su territorio en donde opera. Ahora, con el tiempo hemos visto que también se encontraron desmembramientos en algunas casas locas que se atribuyen a algunas pandillas y que también se atribuyeron a algunos carteles de la droga, sobre todo los grupos criminales de los que hablaba el general hace rato en el litoral Atlántico Norte, que ha sido conocido como el corredor de la droga en Honduras. Ahora, yo creo que esa conducta criminal, la policía ha venido desarrollando algunos mapas situacionales y también algunos cuerpos de análisis que le pueden ayudar a reconocer todos esos factores criminógenos que están detrás de esos nuevos comportamientos criminales, sobre todo estos que son, que utilizan una violencia extrema, una violencia brutal, y que incluso hay países en donde ya se les empiezan a relacionar con actos hasta terroristas, ¿verdad? Por el número de víctimas que impacta, son muertes masivas, y por la violencia brutal que se utiliza para dar muerte a las víctimas. General. Yo veo tres niveles de afectación y beneficio de esto. Por ejemplo, en la clase alta se aprecia que es beneficiaria en la medida de que se mantiene en las alturas respecto a esto de la criminalidad. Intelectuales, contactos, beneficiarios de sistemas, los bancos, y todo eso son beneficiarios, y desde luego últimamente han habido algunas acciones de gobierno que han identificado algunos actores de ese nivel. La clase media, ahí hay una afectación con respecto a la economía. La clase media creo que no sufre de tantas muertes, pero sufre de afectaciones por lo menos para sostenerse como clase media por esto de la extorsión y todo lo que han afectado a los emprendedores de negocios. Pero los muertos están en la clase baja, y ahí es donde retornamos a aquel problema de no haber atendido la clase baja, que es ahora la susceptible de ser penetrada, de participar, y entra en esa red de criminalidad, y al final los muertos son ellos, y ahí es donde cae la juventud. Yo creo que ese es el escenario de ese nivel al que más debemos de ponerle atención para precisamente tener esa percepción que todo el mundo quiere ver, ¿no? Que se disminuyen los indicadores, pero esta es la que más se presenta como víctimas del mismo entramado criminal. La misma juventud, pues, que no anda metido en esas actividades, tiene ese miedo de la diversión, de ir a una universidad, de montarse en un bus de repente, montarse en un taxi. Le da miedo porque puede pasar lo que vio en las noticias rojas de lo que le está pasando a la demás juventud. Y al ver las acciones, cómo están descuartizando a la gente, se puede ver el odio que tiene X pandilla contra la otra, rivales. Usted, al igual que ella, es especialista en escena del crimen. En escena del crimen. ¿Y qué le puede decir al pueblo hondureño de las personas que cometen ese tipo de asesinatos? ¿Son gente drogada? Bueno, por la acción que comete se ve primeramente un odio que tiene hacia la víctima, que la tiene sometida. Claro, lógicamente hasta la vez no hemos visto a alguien que lo haya hecho en sus 5 sentidos, siempre está bajo los efectos de la droga. Y muchos de ellos se meten a rituales satánicos por los tipos de lugares, de repente casas locas que pudimos haber encontrado en el pasado, donde tienen figuras con sangre de la víctima manchadas en la pared. O sea, después ellos lavan, se aplica lo que es el luminol y se ven las marcas satánicas por las cuales están accionando. O sea, la gente completo en estado normal no lo hace bajo los efectos de la droga y acompañado del odio que se tienen por lo que decían los compañeros, por la rivalidad de droga o entre pandillas, porque todo va enfocado a la venta de droga o a las plazas de droga que están en cada una de las comunidades. Sí, yo creo que también esa falta de atención que ha tenido el componente de prevención en la política de seguridad, Raúl, ha sido determinante. Casi siempre, si nosotros observamos, hablando en términos económicos, los presupuestos que el país ha utilizado para el rubro de seguridad en los últimos 20 años, los vemos siempre en incremento, tanto para la policía, para las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público, la Corte Suprema, la misma medicina forense. Pero cuando
escudriñamos entre líneas cuánto exactamente le tocó para la prevención, comenzamos a ver que incluso proyectos tan importantes como este proyecto Victoria, que rescataba jóvenes del abuso de drogas, cierran porque no tienen presupuesto. Comenzamos a ver que no hay en las comunidades suficientes, digamos, esfuerzos o mecanismos de apoyo, de acompañamiento, sobre todo para niñez, juventud y mujer, para ir apoyándoles, acompañándoles y rescatándoles también de estos riesgos que corren o los factores de riesgo que presentan en cada comunidad. Al final vemos que se toman medidas genéricas para todo el país, aunque sabemos que cada territorio tiene sus particularidades, tiene su propio mapa de factores de violencia y criminógenos muy suyos, y por lo tanto la política debe ser local, con enfoque en prevención, de convivencia y de seguridad ciudadana. ¿Qué hemos visto hasta la fecha? 33 municipios desarrollando planes locales de seguridad ciudadana. Se supone que los hondureños íbamos a pagar un tributo de seguridad poblacional desde donde se iban a sostener esos planes y esas acciones que ahí se enmarcaron, y al final creo que solo 2 o 3 alcaldías recibieron ese dinero, y en su mayoría los fondos de la tasa de seguridad se gastaron en un 68% en defensa, en inteligencia, en Secretaría de Seguridad Policía, un 6% para el Ministerio Público, 3% para la Corte, 6% en prevención y un 1% para las alcaldías, que debían de sostener esos planes locales de seguridad ciudadana y que hoy tienen que darle paso a las medidas de seguridad a nivel central, porque desde lo local prácticamente quedan sin capacidad de actuación y sin presupuestos para ejecutar esos planes locales. Entonces yo creo que la seguridad situacional ahí era importante, focalizada, ir directamente con los pocos recursos que se tienen en donde está el problema y atenderlo desde una perspectiva de prevención, pues la prevención siempre es más barata que el efecto, que la criminalidad. El combate y el control al delito salen muchísimo más caros que prevenir esas acciones a través de acciones humanitarias, de acompañamiento, de educación, digamos, de avanzar en términos de cultura de paz. Al final nos hemos visto casi obligados a adquirir más armas, a adquirir más uniformes, más unidades policiales, más unidades militares, mientras la juventud sigue siendo el blanco perfecto de la violencia y la criminalidad en el país. La droga es el sustento de las maras, las pandillas y el crimen organizado. Es el motivo, es la causa, es lo que genera esa dinámica criminal. Fíjese que si pasara la droga de paso, a lo mejor no habrían... Honduras fuera como Nicaragua, de repente. No habrían problemas, ¿no? Estamos inundados de droga. Yo creo que lo que pasa fue que se establecieron los mercados, se establecieron los sitios de control, de cumplir ciertas consignas, porque a lo largo de todo el tráfico de droga tiene que cumplirse con ciertas tareas. Y nosotros, siendo el puente, en cada área geográfica de nuestro país hay una tarea por cumplir. Recepción tiene una tarea que cumplir. La movilidad de esa droga hasta otro punto de distribución para la venta local hay una misión. Y la otra que se mueve al punto fronterizo donde tiene que seguir un rumbo terrestre, marítimo o aéreo, también tiene otro escenario. Entonces esos escenarios son los que provocan la dinámica del crimen. Y ha hecho bien el gobierno en orientar su esfuerzo en la neutralización de eso mediante el escudo aéreo, marítimo y terrestre. Sin embargo, como él mismo lo dice, no es suficiente con tantas capacidades que tiene el crimen organizado y el narcotráfico para hacerlo. Hay extranjeros aquí, que se dedican al crimen organizado. Sí hay. De donde más se conoce es en Colón. En Colón, ahí por el área de Palacios. Palacios queda en la Mosquitia ya, ¿o no? Ya está en la Mosquitia. Ya está en la Mosquitia, ¿no? Palacios, luego moviéndose hacia el oeste. Sico, Paulaya. Ahí hay, son zonas más... Ahí hay espacios controlados por extranjeros, grandes espacios territoriales que son prácticamente inaccesibles.
de parte de la población, vedado para todo el mundo, incluso para la policía local, ¿no? Por eso es que este es todo un entramado, toda una estructura. Pero yo también quiero hacer una reflexión respecto a lo que es el crimen extremo. Últimamente los intereses del mercado del delito hacen que todas estas masacres vayan con alevosía, con ventaja, con planificación y con la frialdad que nos asombra. Desde aquellas masacres que se dieron algunas aquí en Tegucigalpa, luego la de San Pedro, luego la otra aquí en Tegucigalpa, y estas últimas revelan de que no precisamente han sido influenciados por la droga, sino que ahí es un juego de intereses y hay que matar de cualquier manera, incluso indiscriminadamente. Si las balas tocan a alguien que no era el blanco que yo tenía, no me importa, pero voy a cumplir mi tarea. Sí, el caso de unos muchachos que estaban cenando en un restaurante en San Pedro Sula, no sé si recuerdan, sí, y los ametrallaron y estaban celebrando los dos. Venía de Estados Unidos a celebrar su cumpleaños, sí, y ahí cayó. Buscaban a uno y mataron a todos. Por eso mismo, porque estuvo en el lugar equivocado, en la hora equivocada. Y ellos no se andan fijando, porque de repente, vaya, las muchachas del puente buscaban a una, sí, y se fueron todas. Porque realmente que la siguieron. Que la siguieron, que a quien buscaba no la conocía el sicario. Entonces se les pareció a todas y aquí me vuelo todas, yo tengo que cumplir, sí, con mi trabajo. No importa quién esté, ¿verdad? Típico Guerra Fría, cuando agarraban uno y estaba con el otro y solo buscaban al supuesto guerrillero, pero como estaba con el primo, el sobrino o un amigo que lo pasó a saludar, se iban todos. Sí, iban todos. Sí, iban todos. ¿Y este gobierno ha hecho algo bueno? Ha habido un proceso de modernización, si se quiere llamar, de algunas unidades institucionales. Por el otro lado, han habido esfuerzos por renovar los marcos legales de actuación de estas instituciones, pero hay que decir que todas esas leyes no pasan por el voto de una sola fuerza política. Eso es el esfuerzo de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, porque todas ellas dieron el voto de sí y de aprobación a esos decretos para poder hacer esa reforma institucional. Y dos, que no se pueden desconocer tampoco los esfuerzos que ha habido por parte de las iglesias y de sociedad civil. Aquí hemos visto esfuerzos desde los municipales, desde lo local, hasta nivel central, que han sido bastante importantes, más de 5 años, de hecho más, de estar trabajando a través del pro de los derechos humanos, en pro de la acompañamiento a víctimas, atención a víctimas en procesos de postestrés, estrés postraumáticos, temas de prevención para niñez, para mujeres, para juventud, procesos colectivos de construcción de políticas, sobre todo para niñez, juventud y mujeres. Entonces, vemos que han habido tantos esfuerzos que no se puede decir de forma sesgada que lo poco que se ha hecho le corresponde como producto solamente a una fuerza político-partidaria, porque eso sería extremadamente sesgado y sería también desconocer lo que todos los demás en este país hacemos todos los días por mejorar las condiciones de seguridad ciudadana para todos y todas. Entonces, yo creo que es importante que se siga trabajando, siempre pensando con desprendimiento en que la seguridad la necesitamos todos. La seguridad no debe estar atada a temas de que a qué partido político pertenece la persona, claro, o qué idea filosófica tiene, ni a qué religión, ni a qué partido corresponde, sino que es un bien común que necesitamos todos y por eso hay que cuidarlo y que protegerlo, construirlo todos los días, edificarlo, de manera que lleguemos a tener una mejor calidad de vida y ese desarrollo integral sostenible que tanto necesitamos en este país. General. No se puede desconocer que ha hecho. Yo le llamo a esto la actualización de la institucionalidad, actualizándose con las modalidades del crimen.
la Fuerza Antiextorsión, O la sea, ATIC, se moderniza el crimen y hay que modernizarse. y hay que modernizarse. Y Hay fíjese que estar al que día ambos. es un problema en el cual el Estado mismo ha sido, en cierto modo, incapaz de actualizarse antes de que se actualicen las modalidades criminales, anticipar la institucionalidad. Y más, la degradación que la misma institucionalidad tuvo, tiene ese problema de estira y encoge respecto a las modalidades del crimen. La Fuerza Antiextorsión es reciente y fue producto de toda una secuencia de fortalecimiento de ese tipo de crimen hasta que agarró modalidades en las cuales el extorsionador inicial pasa de ser un simple cobrador a luego ser un accionista y luego ser propietario de una empresa en la cual él movió la extorsión, como lo es el transporte, por ejemplo. Sí, estaba pensando en eso. Sí, entonces nuestro gobierno va moviéndose a ese ritmo. Le pasó a los Estados Unidos. 911 le dijo Homeland Security, necesita una Secretaría de Seguridad Interior para poder enfrentar ahora lo que le viene. Ya no solamente son amenazas externas, tiene amenazas internas. Entonces, sí veo yo de que el gobierno ha, por lo menos, actualizado su institucionalidad, su marco jurídico en lo posible, pero sí hay un rezago en lo que sería, digamos, provocar una nueva movilidad social, que nuestra sociedad se mueva en un ambiente de convivencia, pero fundamentada en una política de Estado. Y creo que aquí el gobierno está perdiendo una oportunidad, y lo voy a censurar, por aprovechar una oportunidad política. Vida Mejor pudiera tener una transferencia hacia una convivencia y emprendedurismo que a una satisfacción de una necesidad inmediata. Y probablemente la sociedad, en función de esa expectativa de crecer, de autosostenerse, de desarrollar proyectos particulares, familiares, sociales, comunitarios, en vez de estar recibiendo atenciones personalizadas. Pudiera ese modelo reorientarse y que tendría una incidencia muy positiva en cuanto a la violencia. Sería una estrategia buena de prevención. Para usted, ¿qué destaca que ha hecho el gobierno? En seguridad, de repente, lo que ha hecho con el narcotráfico, la evaluación, o sea, las deportaciones, que de una u otra forma ha debilitado a estas organizaciones que estaban bien posicionadas en el país, y lo que de repente puede fallarse, yo creo que las instituciones de inteligencia en el país tienen identificadas en cada una de las ciudades los puntos más peligrosos de cada una de las, bueno, repitiendo, de las comunidades. Acercarse, esta policía, acercar a esas comunidades, hacer saturaciones, como dice, para sacar a estas personas que están cometiendo demasiados ilícitos en esa zona. O sea, los patrullajes, el acercamiento de la policía, ya sea hablemos de policía militar, policía preventiva, hacia la comunidad. O sea, porque de repente ambas policías, aunque digamos que la policía militar de una u otra forma es nueva, pero en ciertos lugares no hay esa confiabilidad, esa aceptación 100% por la misma comunidad. Acordemos que muchos barrios y colonias en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en el mismo Ceiba no quieren ver a la policía porque ellos están felices con sus maras y pandillas adentro, porque de una u otra forma viven de ellos, son hijos de la mayor parte de las personas que están conviviendo en el lugar. Entonces la policía tiene que buscar su estrategia para ingresar donde ellos y poder sacar o liberar a estas personas del crimen del mismo lugar. ¿La pobreza ha llevado a esta gente a la delincuencia? Sin duda que es un factor determinante ahí. Estamos viendo poblaciones completas que no tienen oportunidades económicas de ningún tipo. Hay una gran tasa de desempleo. Yo hablé de 900.000 jóvenes que no tienen trabajo ni de los jóvenes y no estudian tampoco. Que no estudian ni trabajan y que sí están siendo bien formados. Algunos de ellos tienen 1 o 2 maestrías y no tienen oportunidad de empleo, no tienen acceso a ningún mercado laboral. Al final, aquellos que se atreven a hacer emprendedurismo o microemprendedurismo terminan siendo víctimas de las redes de extorsión. Entonces, hay unos desajustes ahí en cuanto a la apertura de procesos económicos. Se cree que el famoso plan de la Alianza para Centroamérica va a venir a abrir esas líneas y a movilizar un poco la economía, buscando jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras
que quieran iniciar algunos procesos de formación y de comercio, pero creo que antes debe también atenderse el tema de la extorsión, el tema del delito económico que tanto perjudica la inversión interna. Sí, yo quiero destacar, y no sé si ustedes están de acuerdo, que los organismos de inteligencia del Estado, la policía, los militares, todos, han bajado los secuestros. Veo que llevan bastantes extorsionadores a las cárceles, mujeres y hombres, pero van presos, pasamos las noticias que agarraron 6, 4, 8, 5, van a la cárcel, pero salen más. El negocio del secuestro lleva doble riesgo, de la víctima y del victimario. Ellos han balanceado de que con el secuestro se pueden ir los dos. Al que tengo secuestrado, pero las fuerzas de seguridad también van a actuar con la debida fuerza. Entonces, la exposición de la extorsión es menos que la del secuestro. La extorsión se logra hasta psicológicamente. Si usted es débil, lo extorsionan y usted va a depositar dinero y de repente dice, pero ¿por qué lo hice? Entonces ha resultado un negocio más fácil. Acordemos algo. Ahora quiero hacer un comentario respecto a lo de Arabesca, de la pobreza. Y aquí yo quiero ponerme en un punto medio. En realidad, en Honduras lo que ha pasado es como una marginización. Se ha marginado un gran sector social y la desatención de ese gran sector social. Y fíjese bien que paradójicamente se da en las principales ciudades del país, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula como las más desarrolladas, y los mayores índices están en Ceiba, etcétera, ¿va? Sin embargo, el corredor de la pobreza de Honduras no presenta los índices de criminalidad, pero la marginalidad, que lo hace pobre de hecho, entonces vuelve susceptible en ese ambiente tan desatendido a que yo me alinee con la criminalidad. Me alineo porque no tengo opción, no tengo expectativa. Es como un alineamiento forzado de la misma desatención. No tengo otra salida. Disculpa, lo que decía el general y lo que hablábamos también. Primero fue el robo a bancos. Después fue los secuestros. O sea, el delincuente va cambiando de actitud porque la policía se va preparando, se va agarrando la experiencia para contrarrestar ese delito que está en su momento. Y hoy en día llegamos a la extorsión, que si hacemos historia, hay muchas personas, familiares de personas que estuvieron presos por secuestro, por robo a banco, que hoy en día están en extorsiones, porque la extorsión ha llegado a una forma más fácil para poder obtener un bien. Bueno, agarran a extorsionadores. Las cárceles están sobrepobladas. Es otro problema que enfrentamos. Así es. Nosotros tuvimos una política de mano dura, recordemos en los 90, con el gobierno del licenciado Maduro, y comenzó una reforma al Código Penal que se le llamó la Ley Antimara, al artículo 332, en donde bastaba que un sujeto se levantara la camisa durante un operativo, tuviera un tatuaje o estuvieran 3 o más en una esquina, e inmediatamente eran conducidos, capturados por asociación ilícita. La mitad de esa población penitenciaria no tiene sentencia final, definitiva, están esperando todavía un tratamiento penal y se sobrepoblaron las penitenciarías, se debilitó el sistema penitenciario al grado que las últimas evaluaciones de la ONU que nos han hecho en ese tema, casi siempre salimos reprobados en términos de infraestructura, en términos de hacinamiento, en términos de violación a derechos humanos de los internos, en términos de la formación, incluso los mecanismos de salud mental que requieren quienes están ahí, los internos, pero también el personal que trabaja en esas áreas, que de alguna manera también está interna. Entonces, tenemos una nueva ley, el Instituto Nacional Penitenciario, que ha tratado de resolver algunas cosas, pero el año pasado vimos un gran número de fugas, a pesar de los 3 cordones de seguridad famosos que rodean esos edificios. Hemos tenido todavía problemas con temas de que aparecen internos fallecidos, muertos, estrangulados. Bueno, ahora tenemos el problema
que cuando salen los llevan a hospitales públicos o privados Y ahí los y asesinan. llegan a matarlos Claro. y matan gente inocente. Así es. ¿Cómo se va a solucionar eso? Entonces, se entiende que ese instituto también está en una reforma, en medio también de una reforma bastante convulsionada, de la misma forma como hoy se encuentra la policía. Se entiende que también se necesita un proceso de depuración ahí y mecanismos de protección a quienes trabajan como custodios, puesto que con frecuencia los custodios aparecen asesinados aquí afuera y a veces todo ha comenzado por un conflicto interpersonal entre un custodio y un interno. El interno vierte ciertas amenazas y de pronto el custodio amanece muerto aquí afuera. Entonces, se está trabajando, entiendo yo, en esos mecanismos, pero todavía carece de muchos elementos como para poder cubrir todas esas recomendaciones que la ONU nos ha dejado. Yo creo que el gobierno ha tomado mucha prisa respecto a esto del sistema penitenciario. No pudo hacer la transición entre la custodia que daba la policía a lo que serían los nuevos agentes penitenciarios. Y el centro de formación penitenciaria creo que todavía no está. Está Para normatizado, pero no se comenzado. requería crearlo, formarlos y hacer una transición paulatina de esto. Incluso las estructuras que se han hecho, aquella del Porvenir, yo no le veo tanta calidad. La que está en Moroselí, que están haciendo. Yo veo una prisa por decir, tenemos nuevas cárceles, tenemos algo. Y esto lo digo con respeto y también con el ánimo de que se tome la reflexión, debido a que las distintas modalidades del crimen y del delito presentan distintos delincuentes y criminales. Por lo tanto, Honduras tiene que tener una estructura de centros penitenciarios de acuerdo a esta tipo de población penitenciaria. No sé hoy, ¿verdad? No sé hoy, pero hace un par de semanas yo escuché a Rómulo Emiliani y lo vi un poco desencajado con la cárcel que estaban haciendo. Naco. Porque al parecer ya no hay fondo. Y en San Pedro Sula, el centro penal ahora está, digamos, en el centro de San Pedro. Y usted puede ver algo, que la cárcel que están haciendo en Moroselí se comenzó mucho más después de que se comenzara la cárcel de San Pedro. Y aquí en Moroselí ya está por terminarse. O sea, ¿por qué no apoyar a esa cárcel? Que es más necesario de repente que haber construido la de Moroselí, la de San Pedro Sula. ¿Por qué no se está dando esa libertad económica para poder Esa hacer? problemática penitenciaria, no quiero dejar de mencionar este elemento, incluso como país estamos en franca violación a derechos humanos y en actitudes inadecuadas porque estamos trasladando personas que están en medio de un proceso penal y usando los batallones como cárceles o utilizando, por ejemplo, esta estación policial de Los Cobras como centro de menores infractores. Nosotros ahí tenemos todavía un problema bastante fuerte que resolver, todo un reto del Sistema Nacional Penitenciario, que no se han contratado especialistas en el sistema penitenciario, ni criminólogos, ni psicólogos, ni psiquiatras forenses, especialistas en la materia, médicos legales, sino que hemos hecho contratación como país de, digamos, Fuerzas Armadas, que es uno de los entes que administra ahora, y se han contratado, digamos, soldados como custodios o algunos policías como custodios, pero no tenemos personal exclusivamente formado en esa materia, cuidando centros penales. Sí. Ni el uniforme les han quitado, porque todavía usan el uniforme azul de la policía. Sí, me queda poco tiempo. Licenciado Francisco Maradiaga, usted es criminólogo. Me decía que la investigación criminal es muy cara. Algunas veces los hondureños, los periodistas, el hondureño en general, vamos a poner en el puesto un hondureño general, dije, ¿por qué nunca resuelven un caso en Honduras? ¿Cómo que es muy cara la investigación criminal? Bueno, para hacer una investigación en la escena del crimen se necesitan bastantes instrumentos que son de una u otra forma fabricados en Estados Unidos, y para poderlas comprar aquí en Honduras se necesita dólar. Y son instrumentos que en unas 2, 3 escenas de crimen, si las aplicamos como debería de aplicarse, ya no tenemos. El luminol para empezar, el polvo reactivo para levantahuellas, la misma tail específico para levantahuellas, que no es en Honduras que lo vamos a agarrar al supermercado y comprar son tail especiales. Luces especiales para encontrar elementos pilosos, como decir
fibras, sangre, semen, orines, cualquier instrumento o indicios que podemos pues se pueden estar en la escena de crimen, tenemos que buscarla, pero con instrumentos. Y esos instrumentos son los que de una u otra forma se termina y ya el Estado no es muy fácil para poderlos comprar. Bueno, yo me sorprendí una vez que solo había 3 morgueras, le dicen, ¿verdad? En todo Honduras solo habían 3 y somos más de 8 millones. ¿Cómo ve, de acuerdo a su experiencia, el futuro? ¿Va a bajar la violencia? ¿Va a bajar el tráfico de drogas? ¿Va a haber... se va a saber quién mató a Berta Cáceres? ¿Cómo ve usted el panorama hacia el futuro? Bueno, si seguimos como están todas las policías haciendo sus trabajos muy personalizados, o sea, muy aparte, yo creo que vamos a seguir como estamos. Pero si tanto las policías de investigación como las policías preventivas que existen en el país, así como los fiscales y los jueces se unen a encarrilar a una sola área y se va a poder determinar quiénes son las personas que están cometiendo la mayor parte de delitos y se van a llegar a una sentencia firme. De otra manera, vamos a ver, como dice usted, en la extorsión se está capturando gente, pero de 10 que se capturan, podemos ver 2 o 3 van a juicio, los demás están saliendo a los 6 días porque no hay un suficiente elemento, no hay una investigación fuerte para poder llevar a una sentencia firme a estos malhechores. Si no se unen todas las policías a trabajar en una misma orden todos, creo que vamos a seguir como estamos ahora. Licenciado, ha sido un gusto que esté esta mañana acá. Gracias. General, ¿qué me dice General Maldonado Galeas? En el corto plazo yo veo un comportamiento parecido al que estamos viviendo ahora, de reacción, de acciones operativas, de llevar a cabo acciones coordinadas, interagenciales, tener algunos resultados, pero es hasta en el mediano y largo plazo cuando nosotros vamos a ver ya cambios significativos en la seguridad, cuando se rompa ese desbalance entre esta policía degradada y una nueva policía que va a ir surgiendo y el retiro paulatino que van a tener que dar las fuerzas militares para dejar que la Policía Nacional, y también cuando el compromiso de la sociedad sea mayor y sobre todo de que se reoriente la estrategia actual hacia una estrategia integral de prevención. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Sí, no cabe duda que todos los hondureños estamos comprometidos con mejorar nuestras condiciones de seguridad ciudadana. Creo que esto va a depender de mucha voluntad política, de un fuerte acompañamiento de la cooperación externa, como lo hemos venido observando, sobre todo en la cooperación española, canadiense y norteamericana. La misión de la OEA en Honduras va a ser determinante también, sobre todo en esa criminalidad asociada a corrupción. Y finalmente, creo que el desprendimiento de intereses mezquinos político-partidarios, dejar de pensar que si hacemos esto y funciona, el bono, digamos, político le va a llegar al escritorio de quien hoy hace gobierno o del que lo hizo ayer o del que lo va a hacer mañana. Pensar en que la seguridad es ese bien común que todos necesitamos y debemos de desprendernos de sesgo político cuando vamos a pensar en construir esa seguridad para todos. Muchas gracias a esta mañana a mis 3 distinguidos invitados, la licenciada Arabesca Sánchez, el licenciado Juan Francisco Maradiaga y el general Luis Maldonado Galeas. Han dado sin duda una cátedra de lo que es este tipo de temas. Dios quiera que las autoridades, los ciudadanos mismos, así rápidamente, ¿qué debe hacer el ciudadano, el hondureño que lo está viendo para que mejore, para evitar tanta violencia? Colaborar con la misma policía, independientemente de cualquiera de las ramas policiales que puede tener, y confiar en su policía, más que todo, en su policía de investigación. ¿Licenciada? Incentivar, sí, cultura de denuncia, pero también trabajar fuerte en la cultura de paz. General. Modelo de ciudadanía. ¿Modelo? De ciudadanía. Ser un modelo de ciudadanía. Cada ciudadano debe de tener un proyecto de vida como ciudadano. Bien, gracias. Gracias a todos. No nos cambie. Un momento, estamos desde San Pedro Sula con nuestro programa de esta mañana. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.